Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo súper grande y les doy la bienvenida a este nuevo video y a este nuevo lunes. Chicos, ¿cómo están? Bueno, eso ya lo dije, pero no importa, espero que estén en verdad muy bien. Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante hermoso, bastante bonito, porque vamos a ver qué es esta nueva vida que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Y es que esta nueva vida va llena de tantas características, de nuevas perspectivas, de cambios radicales en cada uno de nosotros, y esto es lo que el día de hoy vamos a ver. Y al final vamos a poder llegar a una conclusión de que con Cristo sí hay una diferencia en nuestras vidas, que cuando Él viene a hacer un cambio tan hermoso y tan radical en nuestras vidas, no podemos quedarnos iguales, porque Él es lo mejor que puede pasarnos en nuestras vidas y viene a hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Vamos a entrar a descubrir qué características son las que tiene esta nueva vida que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a ir a unas cuantas citas bíblicas, pero la primera se encuentra en el libro de Salmos, capítulo número 40, versículo número 3. Yo se los voy a leer, dice así: Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Y esta es una de las nuevas características que Dios pone en cada uno de nosotros, que ahora en nuestro ser, en nuestra boca, en todo lo que somos, empiezan a salir cánticos nuevos, empieza a nacer esta necesidad de poder cantarle a Dios, de poder expresarle lo bueno que es Él, lo grande, lo precioso, por agradecerle por cada una de las cosas que Él ha hecho a favor de nosotros, cuando antes a lo mejor entonábamos canciones que no tenían nada relacionado con Dios y que era por lo que el mundo o la sociedad nos ofrece, pero el día de hoy tu alabanza, lo que salga de tu boca, ahora tiene una dirección, ahora tiene un propósito, y es agradar a Dios y es señalar a Dios. Y ten por seguro que cada vez que tú hagas esto, cada vez que tú entones una alabanza, que con tus propias palabras le empieces a decir a Dios todo lo hermoso que es para ti, Él no va a cerrar sus oídos, sino que Él te va a escuchar. Tus palabras van a atravesar las 4 paredes en las que estás y van a llegar hasta los oídos de Dios, porque recuerda que el Dios en el que creemos es real y está vivo. Vamos a seguir descubriendo una segunda característica, y para esto vamos a ir a nuestra segunda cita, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo número 40, versículo 31, y dice así: En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y esto es bastante hermoso, porque a lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestro camino como creyentes, podemos llegar a tener momentos en los que nos sentimos débiles, en los que pensamos que ya no podemos más por las diferentes circunstancias que pudieran llegar a nuestra vida. Pero esto es algo hermoso, porque dice que no vas a ser fuerte porque tú te lo propongas, porque tú seas así, porque tus recursos te lo permitan, que no es así, sino es darnos cuenta de que en verdad nosotros llegamos a ser débiles, que llegamos a ser frágiles ante las circunstancias que pueden llegar, pero aquel que no es débil y aquel que no es frágil, sino todo lo contrario, aquel que es fuerte y Él es nuestro sustento, ese es Dios. Entonces, en cualquier momento de tu vida, ahora que ya tienes esta nueva vida, si llegaras a sentirte cansado, si llegaras a sentirte como que ya no puedes más, no te preocupes, porque tus fuerzas van a venir solamente de Él. Van a venir de una manera asombrosa, que tú vas a quedar realmente impactado por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Así que no te preocupes, porque Él es nuestra fuerza, y te prometo que Él nunca se cansa, que Él nunca desmaya, sino que al contrario, como Él es eterno, todos sus atributos también lo son. Así que puedes acercarte a Él con toda confianza para recibir fuerza solamente de Él. Vamos a ir a una tercera cita para descubrir nuestra tercera característica, y vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo número 11, versículo 19. Dice así: Les daré nueva integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y esto es bastante hermoso, porque ahora nuestro corazón, nuestra mente ya es receptiva a Dios. Hay personas que cuando nosotros los creyentes decimos que Dios habla, piensan que estamos locos, pero no es así. Cuando Dios pone esta nueva vida en cada uno de nosotros, que aceptamos y creemos quién es Él,
que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, podemos empezar a tener esta nueva capacidad que solamente Dios nos da, que es de poder percibirlo, de poder escucharlo, de poder saber cuando Él está en medio de cada uno de nosotros. Y ahora sabemos que Él nos da este corazón para escucharlo, para entender lo que Él quiere de nosotros, para no fallarle, para seguir sus pasos y ser cada día más agradables a Él. Que esto es algo que definitivamente cuando no conocíamos a Dios no teníamos, porque estábamos muy lejos de Dios, porque no nos interesaba conocer de Él, pero ahora es hermoso porque Dios pone todo absolutamente de su parte para que tú y yo siempre podamos estar en un mismo sentir con Él y podamos siempre conocer lo que hay en su corazón para cada uno de nosotros. Vamos a ir a nuestra cuarta y última característica de esta vida nueva que Dios nos ofrece y vamos a ir a una cuarta cita que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Y dice así: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esto es hermoso porque ahora no solamente va en aprender quién es Dios de una manera conceptual o de adquirir conocimientos, sino que nuestra misma manera de pensar va a ser cambiada por Dios. Es decir, antes lo que veíamos que estaba bien y que para Dios no está correcto, ahora nuestra mentalidad va a ser eso. Pero no porque, te repito, no porque sea algo obligado que tú te tienes que esforzar en hacer, sino porque ya hemos descubierto quién es Dios, todo lo que Él ha hecho a favor y por amor de cada uno de nosotros. Dios empieza a trabajar de esta manera en nuestras mentes para que ahora pensemos como Él piensa. Que ahora veamos las cosas, todas las situaciones que pasan alrededor de nosotros, que las veamos como Él las ve y así poder parecernos cada día más a Él. Como puedes ver, cada una de las características que leíamos y al inicio del video, podemos llegar a esta conclusión de que nuestras vidas cuando se encuentran con Cristo no pueden ser iguales. Y a lo mejor no es porque no queramos, sino porque en verdad no se puede, porque el que Cristo venga a mi vida y venga a tu vida es algo que sí o sí va a provocar un cambio radical en cada uno de nosotros. Es un cambio que va para bien, un cambio que va para nuestra eternidad. Y pues bueno chicos, esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho y ya saben que aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar una alabanza que nos hable acerca de todo esto que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Espero con todo mi corazón que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga todo lo que ustedes están haciendo y también a las personas que tienen a su alrededor. Y pues bueno, mi nombre es Melanie Faz y nos vemos aquí el próximo jueves. Bye.